¿Recuerdas aquella vez en el 2008, cuando los Delfines de Miami usaron la formación Wildcat y destrozaron la dignidad de los Patriotas en su propia casa? ¿O cuando los Gigantes de Nueva York, siendo unos completos desconocidos, le arrebataron la temporada perfecta a Tom Brady en el último minuto? Pues prepárate, porque hoy vengo a traerte los 15 equipos pequeños que humillaron a los Gigantes de la NFL de una forma que todavía les duele. Suscríbete, activa la campanita y deja tu like, porque esto se va a poner potente. ¡Vamos a darle! Número 15. Leones de Detroit versus Patriotas de Nueva Inglaterra. Comenzamos este viaje en la semana 3 de la temporada 2018. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, dirigidos por la mente maestra de Bill Belichick y el incombustible Tom Brady, visitaban a unos Leones de Detroit que eran un desastre absoluto bajo el mando de Matt Patricia, un exasistente de los propios Patriotas. Todo el mundo esperaba que el maestro le diera una lección al alumno. Los Patriotas venían de ser una aplanadora, y los Leones no le ganaban a nadie. Sin embargo, lo que vimos esa noche fue una clase magistral defensiva, pero del lado equivocado. Los Leones, ese equipo pequeño y disfuncional, controlaron el reloj de posesión como si fueran veteranos, corriendo el balón por casi 40 minutos. Fue una humillación táctica, donde los Patriotas, el gigante del siglo XXI, se vieron lentos, viejos y sin respuestas, perdiendo 26-10. Fue la prueba de que, a veces, el alumno sí puede superar al maestro y dejarlo rascándose la cabeza en la banda. Pero espérate, porque si crees que ver a los Patriotas perder es raro, lo que viene a continuación implica una rivalidad llena de odio y una paliza que nadie vio venir. Número 14. Cafés de Cleveland versus Acereros de Pittsburgh. Aquí tenemos un duelo que dolió en el alma de la ciudad del acero durante los playoffs de la temporada 2020. Los Acereros de Pittsburgh, una franquicia histórica, recibían a sus eternos hijos, los Cafés de Cleveland. Para ponerte en contexto, Cleveland no había ganado un juego de playoffs en más de un cuarto de siglo, y para colmo, su entrenador principal estaba en casa con el virus que paró al mundo, así que ni siquiera estaba en la banda. Pittsburgh se relamía los bigotes pensando en una victoria fácil, pero el destino tenía preparado el inicio de partido más humillante en la historia de la postemporada. En la primera jugada, el centro de los acereros voló el balón por encima de la cabeza del Big Ben, y los Cafés anotaron. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, el marcador estaba 28-0 en el primer cuarto. Sí, escuchaste bien, 28-0 en 15 minutos. Los pequeños Cafés entraron a la casa del gigante y le faltaron el respeto de una manera tan brutal que se podía ver la incredulidad en las caras de los jugadores de Pittsburgh. Ganaron 48-37, pero la humillación del primer cuarto quedará para siempre. Y hablando de faltar el respeto en casa ajena, el siguiente equipo no solo ganó, sino que se atrevió a dar una vuelta olímpica en el estadio del rival. Número 13. Raiders de Las Vegas versus Jefes de Kansas City. Viajamos al 2020. Los Jefes de Kansas City eran los campeones reinantes y parecían invencibles con Patrick Mahomes al mando. Los Raiders llegaron a Arrowhead como las víctimas designadas, pero esa tarde decidieron que no iban a ser el escalón de nadie. Fue un tiroteo ofensivo, donde los Raiders no se achicaron ante la potencia de fuego de Kansas City. Lograron anotar 40 puntos contra la defensa del campeón, ganando 40-32. Pero la verdadera humillación, lo que hace que esto entre en la lista, fue lo que pasó después. El autobús de los Raiders dio una vuelta de la victoria alrededor del estadio de los Jefes antes de irse al aeropuerto. Fue un gesto de arrogancia pura, típico de un equipo pequeño que acaba de tumbar al rey de la colina, dejándoles claro que ya no les tenían miedo. Sin embargo, hay veces que la humillación no viene de un gesto, sino de una innovación táctica que deja al gigante sin saber qué hacer, como pasó en el siguiente puesto. Número 12. Delfines de Miami versus Patriotas de Nueva Inglaterra. Regresamos al 2008 para revivir el nacimiento de la formación Wildcat. Los Delfines de Miami venían de una temporada anterior espantosa donde casi no ganaron partidos. Iban a enfrentarse a los Patriotas de Nueva Inglaterra en Foxborough.
Aunque Tom Brady no estaba jugando ese año por lesión, los Patriotas seguían siendo el sistema perfecto, una máquina de ganar. Miami, desesperado y siendo el pequeño de la división en ese momento, decidió sacar un as bajo la manga que nadie había visto en décadas a nivel profesional: la formación Wildcat. Pusieron a su corredor Ronnie Brown a recibir el centro directo, y la defensa de los Patriotas colapsó mentalmente. No sabían qué hacer, no sabían a quién marcar. Los Delfines les pasaron por encima ganando 38-13. Fue una paliza táctica donde un equipo considerado inferior hizo ver a la defensa de Bill Belichick como un equipo de preparatoria confundido. Esa tarde, el pequeño no solo ganó, sino que cambió la forma en que se jugaba ofensiva en la liga por los siguientes años. Número 11. Jaguares de Jacksonville versus Acereros de Pittsburgh. 2017. Los Jaguares siempre han sido vistos como el hermano menor, el equipo pequeño de mercado pequeño. Viajaban a Pittsburgh para enfrentar a los Acereros, quienes, otra vez, ya estaban hablando de su próximo partido contra Nueva Inglaterra, ignorando completamente a su rival. Los jugadores de Pittsburgh decían en entrevistas que ya querían la revancha contra los Patriotas. Grave error. Los Jaguares, liderados por una defensa feroz y el corredor Leonard Fournette, salieron a golpear. Anotaron 45 puntos en la Casa del Acero. 45. Fue una demostración de poder físico, donde el equipo pequeño dominó las trincheras y mandó a callar a una de las aficiones más ruidosas de la liga. Ganaron 45-42, y la imagen de los jugadores de los Acereros llorando en la banca, mientras los Jaguares celebraban, es la definición perfecta de humillación por subestimar al rival. Y si crees que eso fue sorpresivo, agárrate, porque el siguiente equipo entró a la casa del campeón defensor y le apagó las luces de una forma que nadie esperaba. Número 10. Gigantes de Nueva York versus Empacadores de Green Bay. Entramos al top 10 con un partido que rompió quinielas en la temporada 2011. Los Empacadores de Green Bay venían de una temporada regular casi perfecta, con 15 victorias y una sola derrota. Eran una máquina ofensiva imparable liderada por Aaron Rodgers en su mejor momento. Llegaban los Gigantes de Nueva York, que, irónicamente para el título de este video, en ese momento eran el equipo pequeño en cuanto a arena en rendimiento. Habían entrado a playoffs de panzazo, con un récord de 9 ganados y 7 perdidos. Nadie daba un peso por ellos en el frío de Lambeau Field. Pero Eli Manning y su defensa tenían otros planes. Desde el primer minuto, golpearon, presionaron y frustraron a Rodgers. Antes del medio tiempo, lanzaron un pase de Ave María que terminó en anotación y le rompió el espíritu a los Empacadores. El resultado final fue 37-20. El gigante de 15 victorias se fue a casa en su primer juego de postemporada, humillado por un equipo que apenas tenía récord positivo. Fue la prueba de que en enero, los récords no importan, solo importa quién tiene más hambre. Número 9. Titanes de Tennessee versus Cuervos de Baltimore Playoffs de la temporada 2019. Los Cuervos de Baltimore eran el mejor equipo de la NFL, con el jugador más valioso, Lamar Jackson, haciendo cosas que parecían de videojuego. Habían ganado 14 partidos seguidos y parecían invencibles. Llegaban los Titanes de Tennessee, un equipo que se había colado así a la postemporada en el último suspiro. El guión decía que Baltimore los iba a aplastar, pero apareció un tractor humano llamado Derrick Henry. Los Titanes no intentaron ser más listos, simplemente fueron más fuertes. Henry corrió para casi 200 yardas y hasta lanzó un pase de anotación. La defensa de los Titanes, considerada pequeña ante la potencia de los Cuervos, detuvo a Lamar Jackson en cuarta oportunidad 2 veces. El marcador final fue 28-12, pero se sintió como una paliza mucho mayor. Ver al mejor equipo de la liga siendo empujado y arrastrado por todo el campo por un equipo comodín fue una humillación física absoluta. Y, hablando de sorpresas mayúsculas, el siguiente puesto involucra una patada fallida que cambió la historia de 2 franquicias para siempre. Número 8. Halcones de Atlanta versus Vikingos de Minnesota.
Ahora viajamos a 1998. Los Vikingos de Minnesota eran posiblemente el mejor equipo ofensivo que se había visto hasta la fecha. Tenían a Randy Moss, novato haciendo destrozos, y habían anotado más puntos que nadie en la historia hasta ese momento. Eran gigantescos, una fuerza de la naturaleza. Su rival, los Halcones de Atlanta, eran un buen equipo. Sí, los pájaros sucios. Pero nadie pensaba que podían ganar en el domo de Minnesota. Todo estaba listo para la celebración de los vikingos. Iban ganando y tenían un gol de campo para sellar el pase al Super Bowl. Su pateador no había fallado en todo el año. Pero falló. Y ahí, el equipo pequeño, los halcones, olieron la sangre. Llevaron el juego a tiempo extra y ganaron 30-27. La humillación aquí no fue por paliza, sino por arrebatarle la gloria a un equipo que ya se sentía campeón. Pero ahora, prepárate para un salto en el tiempo, porque el siguiente equipo no solo ganó, sino que validó la existencia de toda una liga. Número 7. Jefes de Kansas City versus Vikingos de Minnesota. Aquí nos vamos al Super Bowl 4. Los Vikingos de Minnesota, otra vez ellos, eran los gigantes de la NFL, representando a la liga A, a la liga establecida. Eran favoritos por 13 puntos sobre los Jefes de Kansas City, que venían de la AFL, la liga pequeña, y rebelde que muchos consideraban inferior, casi amateur en comparación. Se suponía que los vikingos iban a restaurar el orden y demostrar que la victoria de los Jets el año anterior había sido suerte. Pero los Jefes, con un esquema defensivo brillante y un mariscal de campo astuto como Len Dawson, dominaron completamente. Ganaron 23-7. Fue una humillación, porque los vikingos ni siquiera pudieron competir. Los Jefes controlaron cada aspecto del juego y demostraron que el hermano pequeño, la liga rebelde, tenía tanto talento como los gigantes establecidos. Fue el golpe final que necesitaba la fusión de las ligas para ser respetada. Número 6. Broncos de Denver versus Empacadores de Green Bay. Llegamos al puesto número 6 con el Super Bowl 32. Los Empacadores de Green Bay eran los campeones defensores, una dinastía en potencia con Brett Favre ganando 3 premios de jugador más valioso seguidos. Eran favoritos por 11 puntos y medio sobre los Broncos de Denver. Denver era visto como el equipo que siempre perdía en el Super Bowl, los perdedores crónicos, y John Elway ya estaba en las últimas etapas de su carrera, considerado por muchos como demasiado viejo para ganar el grande. La narrativa era que la Conferencia Nacional era gigante y la americana era pequeña y débil. Pero Terrell Davis y los Broncos tenían otra idea. Jugaron con un corazón y una garra que los empacadores no esperaban. El momento cumbre fue el famoso helicóptero de Elway, arriesgando su físico por un primer down. Los Broncos ganaron 31-24, rompiendo una racha de 13 años de dominio de la Conferencia Nacional. Pero bueno, hagamos una pausa. Quiero saber tu opinión. Hasta ahora, ¿cuál de estas humillaciones te ha dolido más o cuál has disfrutado más? Comenta aquí abajo. Y oye, si te está gustando este video, este es el momento perfecto para suscribirte, activar esa campanita y dejar tu like. Continuamos porque esto aún no termina. Número 5. Patriotas de Nueva Inglaterra versus Carneros de San Luis. En el Super Bowl 36, los Carneros de San Luis eran conocidos como el show más grande en el césped. Eran una ofensiva histórica, rápida, potente, una verdadera máquina de hacer puntos. Eran gigantes en todo el sentido de la palabra. Enfrente tenían a unos tales Patriotas de Nueva Inglaterra, un equipo de obreros, sin estrellas brillantes, con un mariscal de campo suplente llamado Tom Brady. Los Carneros eran favoritos por 14 puntos. El mundo esperaba una masacre a favor de San Luis. Pero Bill Belichick diseñó un plan de juego para golpear a los receptores de los Carneros en cada jugada, rompiendo su ritmo. Fue una pelea callejera. Al final, con el juego empatado, el pequeño Brady marchó por el campo con la frialdad de un veterano y Adam Vinatieri pateó el gol de campo ganador. 20-17. El gigante ofensivo fue silenciado y humillado por un equipo que nadie respetaba antes del partido. Fue el fin de una era y el comienzo de otra.
Y, si hablamos de sorpresas que te dejan con la boca abierta, el siguiente equipo era de expansión y eliminó a una leyenda en su propia casa. Número 4. Jaguares de Jacksonville vs Broncos de Denver. Temporada de 1996. Los Broncos de Denver habían sido el mejor equipo de la liga todo el año, con un récord de 13 ganados y 3 perdidos. Eran los superfavoritos para ganar el Super Bowl. En la ronda divisional recibían a los Jaguares de Jacksonville, un equipo que apenas estaba en su segundo año de existencia. La prensa de Denver estaba tan confiada que escribían columnas sobre a quién enfrentarían en la siguiente ronda, llamando a los Jaguares Jackwats, un insulto directo. Fue una falta de respeto total, pero en el campo, los Jaguares salieron a morder. Mark Brunell hizo jugadas increíbles y Natron Means corrió con fuerza. Para sorpresa y horror de todo el estadio Mile High, los Jaguares ganaron 30-27. Fue una humillación monumental. El gigante número 1 de la liga fue eliminado en su primer juego por un equipo de pañales. La cara de John Elway al final del partido lo decía todo. No podían creer que el equipo pequeño los había echado. Número 3. Jets de Nueva York vs Potros de Baltimore. Nos vamos al Super Bowl 3. Este es el abuelo de todas las sorpresas. Los Potros de Baltimore, de la NFL, eran considerados uno de los mejores equipos de la historia. Habían aplastado a todos sus rivales. Del otro lado estaban los Jets de Nueva York, de la AFL, la liga inferior. Los expertos decían que los Potros podrían ganar por 40 puntos. Pero Joe Namath, el mariscal de campo de los Jets, estaba relajado en la piscina diciendo a la prensa: «Les garantizo que vamos a ganar». Parecía una locura, un delirio de grandeza. Pero el día del juego, los Jets dominaron defensivamente a los poderosos Potros. Interceptaron pases, forzaron errores y ganaron 16-7. No fue un partido cerrado, fue un control total. La humillación para los Potros y para toda la NFL fue absoluta. El equipo pequeño de la liga pequeña había hecho ver a los gigantes como aficionados. Ese día cambió el fútbol americano para siempre. Pero espera, porque el siguiente puesto no es solo una victoria, es una demolición de una temporada perfecta que parecía escrita en las estrellas. Número 2. Gigantes de Nueva York vs Patriotas de Nueva Inglaterra. Aquí tenemos el Super Bowl 42. Los Patriotas de Nueva Inglaterra llegaban invictos, 18 victorias y 0 derrotas. Buscaban la perfección, ser el mejor equipo en la historia de la humanidad. Eran Goliat con esteroides. Tenían el mejor ataque de la historia. Enfrente, los Gigantes de Nueva York, que habían entrado a playoffs como comodín, un equipo pequeño, que nadie esperaba que llegara tan lejos. Todo el mundo estaba listo para coronar a los Patriotas. Pero la línea defensiva de los Gigantes golpeó a Tom Brady como nadie lo había hecho. Y luego sucedió lo imposible. Eli Manning escapa de una captura segura y lanza un pase que David Tyree atrapa con el casco. Con el casco, señores. Esa jugada rompió la realidad. Los Gigantes anotaron y ganaron 17-14. El equipo perfecto, el gigante imparable, se quedó con el 18-1. Y finalmente, llegamos al momento cumbre. El número 1 no es solo una victoria, es la definición de imposible hecha realidad. Número 1. Delfines de Miami vs Osos de Chicago. El puesto de honor es para los Delfines de Miami contra los Osos de Chicago en 1985. Tienes que entender el contexto. Los Osos de Chicago del 85 son para muchos el mejor equipo que ha pisado un campo. Su defensa 46 era destructiva. Aplastaban a los rivales, lesionaban a los mariscales, no tenían piedad. Llegaron a ese partido de lunes por la noche invictos, con aires de invencibilidad total, grabando videos musicales antes de ganar el Super Bowl. Nadie les podía ganar. Pero los Delfines de Miami, un equipo que protegía el legado de su propia temporada perfecta del 72, salieron con un plan. Dan Marino, con una liberación de balón relámpago, neutralizó la presión de los Osos. No les dio tiempo de llegar.
Los pequeños delfines desmantelaron la defensa más temida de la historia lanzando pases rápidos y precisos. Ganaron 38-24. Los osos salieron del campo aturdidos, humillados, habiendo perdido su oportunidad de ser perfectos. Eso sería todo. Estas historias nos recuerdan por qué amamos este deporte. No importa que digan las estadísticas, no importa cuánto dinero gane el rival o cuántos trofeos tenga en su vitrina. Cuando suena el silbato, son 11 contra 11, y el corazón a veces pesa más que el talento. Si sentiste la emoción de estas victorias, no te vayas sin dejar tu like, suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestro próximo video. ¡Hasta pronto!